Cara a Cara con Miguel Correa, programa que se emite en vivo y en directo por el canal local TV5 del cable operador Claro. También por la señal 104 digital y señal 17 análoga. Saludo especial a los que se conectan en este momento por Facebook Live. También quiero decirles que pues muchas gracias por todos sus comentarios y por esa audiencia tan especial que hemos tenido. Como siempre, hoy con temas especiales, con temas de interés público, de la ciudadanía, de los florencianos, de los caqueteños, de los colombianos en general. Como problema de salud pública se ha convertido el consumo de sustancias psicoactivas en Colombia. Pues aquí el departamento de Caquetá, específicamente también la ciudad de Florencia, no es la excepción. Por eso hoy nos acompaña el especialista en adicciones, el psicólogo y representante legal de la Fundación Alcatraz, Jairo Trujillo, quien me da un gusto saludarlo y bienvenido a Cara a Cara con Miguel Correa. Buenos días, nuevamente agradeciéndole al programa Cara a Cara con Miguel y por supuesto TV5 por esta invitación que se me hace. Totalmente de acuerdo con usted, el tema del consumo de drogas es un fenómeno social que está generando mucho daño al interior de las familias, al interior de las comunidades y por supuesto a los jóvenes que entendemos que la población más vulnerable frente al problema como tal. Muy bien, pues de esa manera también el Senado de la República ha permitido que este lunes sea aprobada una ley donde se prohíbe el consumo de sustancias psicoactivas en lugares específicos, también como en colegios, alrededores de colegios, en parques, en estadios y en lugares donde también ellos creen que es donde llega también afectar a la población. El ponente de esta ley fue el senador Rodrigo Lara y pues ya queda para sanción presidencial para que se convierta en ley de la República. Por eso hoy hemos iniciado este tema de mucho interés para las familias, para los florencianos, caqueteños en especial y todos los que nos ven por redes sociales en todos los lugares del mundo. Bueno, especialista, ya se sancionó la ley, se aprobó la ley en el Senado de la República este lunes. Tuvo que ser muy fuerte y profunda la crisis que pasa Colombia en el consumo de sustancias psicoactivas para que, en este caso, el Senado de la República haya aprobado una ley que se venía maquinando desde hacía mucho tiempo. Bueno, yo creo que, como acaba de decir usted, la ley obedece al momento actual del consumo por parte de la población en general. Si bien es cierto, los jóvenes son un grupo etario que más se está siendo afectado por el consumo, no podemos desconocer que el que es joven pues cumple con un ciclo normal, hacerse viejo, pero el que no ha sido tratado seguramente o no avanzará a una edad cronológica avanzada, y si lo hace y no es abordado por las instituciones prestadoras de salud o los operadores de los programas de tratamiento, pues seguramente van a terminar con unos años elevadísimos sumidos en el problema del consumo de droga, es decir, como drogodependientes. Bueno, pero es que la evolución de las políticas públicas en Colombia no ha sido efectivas, por eso el problema cada día está más agudizado en la sociedad colombiana y también aquí en la ciudad de Florencia, siendo Florencia y el departamento de Caquetá el cuarto departamento y la cuarta ciudad de mayor consumo de sustancias psicoactivas. Esto va a contribuir a que los índices y digamos este flagelo que es de salud pública como el consumo de sustancias psicoactivas disminuya, o cuál es la perspectiva que se tiene sobre la ley que se aprobó en el Senado de la República. Mira, Miguel, yo creo que es pertinente como abordar como históricamente la evolución de las políticas públicas frente al consumo de sustancias psicoactivas. Podemos arrancar desde que el problema del consumo de sustancias psicoactivas, si bien es cierto, en sus inicios no era muy marcado, es decir, no estaba afectando, vamos a hablar desde la década del 60. En la década del 60 la población colombiana era consumidora de una sustancia psicoactiva que por naturaleza ha sido parte de la cultura, que es las bebidas embriagantes. En ese caso el alcohol
en cualquiera de sus manifestaciones, o bien como una bebida cultural como es la chicha. Si nos vemos históricamente desde el siglo XVII han venido elaborando documentos, ley, decretos con el ánimo de más que de abordar el problema con el consumidor, ha sido más desde el control de la oferta. Anoche arrancó un programa de televisión sobre la vida de Simón Bolívar, y el propio Simón Bolívar en el año 1820 elaboró un decreto donde decía que los productores de chicha iban a ser expatriados, le iban a quitar sus bienes si seguían produciendo y vendiendo chicha. Es decir, viene el problema. Las políticas siempre han sido perfiladas, o los recursos más han sido dirigidos al control de la oferta. Colombia, igual que Tailandia, igual que España, fueron los primeros países en formular políticas públicas en torno a un fenómeno social como es el consumo de drogas. En el año 1985, Colombia, junto con España y Tailandia, formaron las primeras políticas. Es así que en el año 1986 se le dio el nacimiento al Estatuto Nacional de Estupefacientes, la llamada Ley 30 de 1986. Pero si nosotros vemos el Estatuto Nacional de Estupefacientes, vemos que el estatuto lo conforman 97 artículos. Y de esos 97 artículos, solamente 2 están pensados en control de la demanda, y es el artículo 11 y 12. El artículo 11 obliga a las instituciones educativas a que al interior de ella se manejen programas de prevención, y en su momento las instituciones encargadas de direccionar el tema era el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y el ICFES. Yo creería que no han hecho la tarea. El artículo número 12 obligaba a las universidades que al interior se le brindara servicios, prestación consultorios clínicos para las personas consumidoras de droga. En Florencia, hablemos de Florencia, el Caquetá nunca se ha hecho. La universidad nunca ha tenido una dependencia donde se ha abordado el problema. Pero no nos vayamos muy lejos. El mismo ministerio. En el ministerio, los encargados de abordar el tema de prevención del consumo de drogas, y usted va al ministerio, es una oficina mucho más pequeña que este estudio, donde hay contados profesionales que manejan el tema. Es más, tratan otros asuntos, lo abordan más otros asuntos que el mismo tema del consumo de droga, y a eso súmesele que ese personal lo rotan. Cada que hay un nuevo gobierno rotan el personal. Entonces, yo desde ahí no es muy alentadora las políticas públicas frente al consumo de droga. Y estamos hablando de la década del 80, del 85 al 90, que terminó, eso fue en el gobierno de Belisario Betancur. El país estaba sumergido en un problema social. Fue la década del narcotráfico, luego entró el presidente César Gaviria, hasta el año 94, luego Ernesto Samper, hasta el 98. Vemos que en esos años, más de 12 años, el tema de prevención del consumo de droga no ha sido abordado y no ha cambiado en absoluto. Cambió de alguna manera en el gobierno de Andrés Pastrana. En el gobierno de Andrés Pastrana
la plataforma de campaña del gobierno de Andrés Pastrana fue en torno a la prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Y esa tarea se la dieron a una institución conocida como Rumbos. Rumbos le dio un buen despliegue en torno a la prevención. Involucró a la mayoría de las secretarías de tanto de educación como de salud. Luego empezó el gobierno de Álvaro Uribe y fueron 8 años que no dio pie con bola al tema. Se creó el Observatorio de Drogas, pero el Observatorio de Drogas ya había sido creado en el gobierno de Samper. Pero el Observatorio de Drogas, si usted entra al Observatorio de Drogas, las políticas están más direccionadas al control de la oferta. Entonces, y luego empezó el gobierno de Juan Manuel Santos. ¿Qué cambios hubo en el gobierno de Juan Manuel Santos? Hombre, hay que rescatar la creación de la ley 1566, que obligaba al Estado a costear el tratamiento a aquellas personas consumidoras de droga. En el país en este momento hay más de 500.000 y el Estado no cubre ni siquiera el 1% de las personas consumidoras de droga. ¿Qué se ha logrado realmente con la ley 1566? Es que el consumo de droga se ha visto desde un problema de salud y no se ha abordado de una manera represiva como se ha venido abordando en los últimos 30 años, Miguel. Muy bien, pues esas son las apreciaciones de Jairo Trujillo, psicólogo especialista en adicciones, que nos acompaña hoy en Cara a Cara. Colombia dejó de ser un país exportador a ser un país consumidor, y específicamente la ciudad de Florencia, el departamento de Caquetá, pues obviamente no es la excepción, siendo el 4.º departamento y la 4ª ciudad de mayor consumo de sustancias psicoactivas que hay en nuestro país. No se muevan, ya regresamos. Hoy estamos debatiendo aquí en Cara a Cara con Miguel Correa, con el especialista en adicciones Jairo Trujillo, sobre la ley que sancionó el Senado de la República, que aprobó el Senado de la República este pasado lunes. Su promotor fue el senador Rodrigo Lara. Y nos trasladamos aquí al departamento de Caquetá y específicamente también a la ciudad de Florencia, donde no es ajeno este flagelo, donde no es ajeno este problema de salud pública, el consumo de sustancias psicoactivas y las repercusiones que tendrá en los diferentes lugares donde la ley aprobada, a falta ya de la sanción presidencial, firma presidencial, se convierta en ley de la República, para que los alcaldes en su respectiva autoridad pues crean los lugares y las limitaciones de que los colegios, alrededor de los colegios, los parques, los estadios, los polideportivos, pues inclusive la dosis mínima también sea penalizada y sea sancionada. Bueno, especialista, estábamos hablando también de que trasladamos aquí al departamento de Caquetá pues este flagelo, esta problemática de salud pública. Como estamos en tiempo de campaña, como estamos en tiempo de promesas, de propuestas, de programas de gobierno, ¿será que qué es lo que se debe implementar o por qué no se ha implementado? ¿Cuál es el atraso del departamento de Caquetá frente a lo que se tiene con el gobierno central? Bueno, yo estoy convencido de que arranquemos primero con la ley, con el decreto ley. El decreto ley tiene unas virtudes, por supuesto que eso no lo podemos desconocer, y menos desde mi posición como psicólogo especialista en adicciones. Es de reconocer que el consumo de drogas había avanzado y ha permeado gran parte de las instituciones. Hablemos de la institución que está siendo permeada y que está generando a través de su consumo devastadores resultados, y es la escuela. La escuela está siendo seriamente afectada por el consumo al interior de la misma. Es que ni siquiera es de los estudiantes, porque uno puede pensar que un estudiante está consumiendo sustancias psicoactivas. Hombre, está consumiendo sustancias psicoactivas, pero lo está haciendo en un espacio diferente. Muchos los están haciendo al interior de la institución educativa. ¿Y eso qué nos dice? Eso que nos dice es que la persona ya está en un estado avanzado. Es decir, seguramente o bien es un consumidor en una fase perjudicial, o bien es un dependiente. La otra institución es la familia. Al interior de la familia hay un consumo, sobre todo de sustancias
lícitas o aceptadas. Vemos que el consumo de alcohol al interior de las familias está evolucionando y está adquiriendo unas dimensiones preocupantes. Pero también hay que entender es que hay unas serias dificultades en la parte estructural. Es decir, vemos que hay una gran cantidad de normas y leyes. Pensemos en las normas, los decretos y las leyes que han sido formulados desde la década del 80 a partir del año 1986, ley 30 de 1986. Nosotros vemos esas leyes, amigo Miguel, y vemos que no tienen un hilo conductor. Son leyes que aparece una que deroga la anterior y la anterior ni siquiera se le había dado trámite. Hay normatividad que en el Estado central, en Bogotá, el ministerio, y ni siquiera le han dado trámite cuando aparece otra que deroga esa ley. Es decir, no la hemos conocido. Segundo, las instituciones. Yo hablaba que en el Ministerio de Salud y Protección Social, como el despacho, como la oficina que está encargada de darle manejo al tema de leyes, a las políticas públicas, son oficinas, son despachos que no cuentan con las estructuras que se requieren. Continuamente están cambiando de personal, y si vemos que eso se presenta en el Ministerio de Salud Pública, ¿qué no se está presentando en las Secretarías de Salud territoriales? Secretaría de Salud Municipal, en Secretaría de Salud Departamental. Tercero, no hay formación. Las personas que están encargadas de la Secretaría de Salud y los que tienen que ser referentes de salud mental, droga, en su mayoría no están formadas en el tema de drogas. Un título de psicólogo no es suficiente para darle manejo a un tema de tanta responsabilidad que es el tema del consumo de droga. Y hay algo que es lo que afecta posiblemente a todos los tres anteriores, es los recursos. Tenemos una cantidad de leyes, tenemos una cantidad, y si ponemos a leerlas son hermosísimas. Los objetivos propuestos son hermosos, pero no contamos con los recursos. Sabemos que de cada 100 pesos que son destinados para el control del consumo de drogas, 98 pesos de ellos, de esos 100 pesos, son destinados al control de la oferta. Con la demanda tenemos un 2%, por Dios. ¿Qué podemos hacer eso? Entonces yo he pensado, en mi opinión, el decreto obedece a esa falta de recursos, o más que falta de recursos, falta más de interés de los gobernantes, de los senadores, de los magistrados, del mismo presidente de la República. Hombre, en vez de dedicarle tiempo y reunirnos una cantidad de seres humanos para darle el visto bueno a una norma, ¿por qué no decimos y preparamos de que para hacerle frente a un problema tan serio como el consumo de droga, estimemos de una manera seria los recursos pertinentes para poder darle cumplimiento al control de la demanda? Es decir, reunamos y montamos unas leyes, ellos que son los que conocen esto, hombre, como mínimo para que sea de una manera más equitativa. ¿Por qué no pensar en darle el 50% a cada uno de las miradas al tema del consumo de droga, tanto al control de la demanda como al control de la oferta? Yo creería que más que normas y leyes necesitamos pensar que el país necesita son recursos, hay que invertirle en este tema. Recursos y voluntad política también es lo que se necesita, y buenos programas de gobierno, y para ahora que estamos en campaña, pues la gente analizará, este es un problema de salud pública que afecta
a muchos miles, cientos de miles de colombianos, y específicamente en la ciudad de Florencia y el departamento de Caquetá. Por eso lo tratamos hoy aquí con el especialista en adicciones, el psicólogo Jairo Trujillo. No se muevan y ya regresamos. El ponente de esta ley que fue aprobada en el Senado de la República fue el senador Rodrigo Lara. Pues ellos buscan soluciones a esta problemática de salud pública en Colombia. Pero le voy a trasladar esa pregunta y al especialista en adicciones Jairo Trujillo. Bueno, ¿cuáles serían los resultados o qué es lo que busca el gobierno o el Senado de la República para que haya aprobado esta ley de la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en lugares específicos? Bueno, mira, Rodrigo, el gobierno actual, el presidente de Colombia, Iván Duque, a través de su equipo, formuló la ruta futuro para darle un manejo al tema de tanto de producción de drogas como afectar o reducir el consumo de las mismas. Pero si nosotros podemos ver el documento, sabemos que consta de 5 pilares, pero de esos pilares, el primero es el único que está pensado en reducir el consumo de sustancias psicoactivas. ¿Eso qué nos dice? Yo insisto en que siempre se ha pensado en el control de la oferta, y ahora este nuevo decreto, el del señor Rodrigo Lara, lo que busca es eso, controlar la oferta. Es decir, ¿a quiénes se está buscando? Se está buscando a los jíbaros, se está buscando a las personas consumidores de droga, se está buscando. Estoy totalmente de acuerdo que hay unos espacios públicos, hay unos espacios donde no se debería de consumir drogas, porque entre otras cosas son unos espacios que están diseñados y creados para compartir en familia, momentos de esparcimiento, y sobre todo donde los pequeños, los niños tengan unos escenarios para el desarrollo tanto de su parte física como el desarrollo de su creatividad, de su personalidad. Eso es entendible y es virtuoso desde ahí. Pero imaginemos nosotros a una persona consumidora de drogas que está iniciando en el consumo de drogas y que en su haber tiene 1 gramo de cocaína y con todo lo que se ha informado en torno al consumo de drogas, entiende que lo mínimo que él puede pensar es en saber cuáles son los componentes de ese gramo de cocaína que tiene, y de pronto se dirige a una fundación donde su objetivo social es testear las sustancias psicoactivas, buscando en que la persona, después de que se testea esa droga, se le dice: mire, usted trajo 1 gramo de una sustancia que usted cree que es cocaína, pero resulta que el 90% de esa sustancia que trajo usted no es cocaína, tiene polvo, ladrillo molido, tiene levamisol, tiene esta otra sustancia. Es posible que esa persona decida no consumir droga, decida no consumirla, porque le van a dar un acompañamiento psicoeducativo sobre los daños que le pueden generar todos esos elementos con los que está compuesto ese gramo de cocaína. Y esa persona decide dirigirse a esa fundación, y en el camino se encuentra un policía que, aparte de que lo estás poniendo a la mirada de otros transeúntes, escudriño público, es posible que le quite la sustancia. Ese individuo no vuelve, no se arriesga a ir nuevamente a que le testeen la sustancia, evitando que el señor policía se lo quite. Es decir, hay que ver qué es lo que hay que tratar. Los estudiosos del tema de drogas, desde una mirada de factores protectores, hay 2 factores protectores que yo considero que son muy importantes. Uno es la cohesión familiar, Miguel. Es decir, el acompañamiento familiar, esos hilos que unen la familia, donde
Hay una constante comunicación entre padre e hijo, padre e hija, madre, todos. La familia tiene una dinámica de comunicación bien importante y bien nutritiva. Eso es cohesión familiar. Pero hay otro factor protector y se llama el rechazo social. Y muchos de los padres seguramente hemos empleado eso. Salimos a la calle con nuestro hijo y vemos un consumidor de droga y es posible que le digamos, mire mijo, póngale cuidado a la mirada y cómo la gente que transita en torno a ese consumidor, póngale cuidado al comportamiento, a la conducta. Y es posible que finalmente el pelado siga diciendo, papá, hay un rechazo social. Claro, y eso es un factor protector. Exacto. Se ha generado una política en torno al consumidor de droga que más que una mirada protectora, una mirada de ayuda, una mirada de asistencia desde salud pública, le estamos dando una mirada de rechazo social. Es decir, que la política de Rodrigo Lara se inscribe dentro del modelo del control de la oferta. Es decir, seguimos la misma ruta. No quiero decir con ella que no tenga sus virtudes y que perfe desde el campo social de un aporte, por supuesto, pero vuelvo e insisto, seguimos por la misma ruta, control de la oferta. ¿Y cuándo vamos a arrancar, por Dios? Al control de la demanda, asistencia a aquellas personas que desafortunadamente en un momento como lo estuve yo, estuvimos como habitante de calle, un drogodependiente, fuimos los parias de los diferentes pueblos. Nos podemos hablar de Florencia. En Florencia, en los últimos 5 años no se ha hecho absolutamente nada en prevención. ¿Y por qué no se ha hecho nada? Porque los encargados de formular estrategias o programas no saben del tema. Es decir, no he dicho que los recursos se hayan desviado, sino que los recursos no se le ha dado la utilidad para los cuales fueron pensados. Muy bien, pues obviamente, como lo acaba de decir usted, no se ha hecho nada en parte de prevención y también de dar a conocer lo que es la mitigación del consumo de sustancias psicoactivas aquí en la ciudad de Florencia y también en el departamento de Caquetá. Por eso hoy abordamos este tema muy neurálgico, muy familiar también, porque muchas familias, valga la redundancia, de nuestro país, del departamento de Caquetá, de Florencia, están involucradas en esta problemática de salud pública en Colombia. No se mueve, ya regresamos con más de Cara a Cara con Miguel Correa. Jairo Trujillo, especialista en adicciones, nos acompaña hoy aquí en Cara a Cara con Miguel Correa, pues debatiendo y dando a conocer lo que es la problemática en Colombia y en el departamento de Caquetá y específicamente en la ciudad de Florencia, el consumo de sustancias psicoactivas, la ley, la aprobación por parte del Senado de la República. Basta que pase a sanción presidencial para que se convierta en ley de la República, pero pues aquí obviamente tenemos las campañas políticas. El 27 de octubre se van a elegir para las corporaciones y alcaldías y gobernación que inician a partir del 1 de enero, pues aquellos personajes y aquellos candidatos que vamos a ver qué tienen en sus programas de gobierno para ese tema. ¿Cuál cree, especialista, que debe hacer aquí en el departamento de Caquetá el programa a aplicar o los programas para que haya reducción, prevención en el consumo de sustancias psicoactivas, dando el tema político que se está llevando a cabo? Bueno, Miguel, todo el país está en un momento de suma expectativa, sobre todo frente al tema. Pero ubiquémonos un poco en el departamento del Caquetá, más concretamente. Los últimos estudios nos ubican, retomando la población escolarizada, como nuestros estudiantes ocupan el primer lugar en consumo de bazuco. Ocupamos el 14º lugar en consumo de cannabis, de marihuana, el 9º en consumo de cocaína. En términos generales,
el Caquetá está en un puesto supremamente comprometedor. Desafortunadamente. Desafortunadamente, las estadísticas no nos favorecen para nada. Es decir, que el nuevo alcalde o los nuevos alcaldes, tanto en los 16 municipios como el nuevo gobernador, frente al tema no la tienen fácil. Primero empezando, de que todo su equipo, cuando hablamos todo el equipo son los funcionarios tanto de la Secretaría de Educación como la Secretaría de Salud, como los gabinetes, deben formarse en el tema de control de la demanda, aquellos que les compete ello. Porque los que han habido no la conocen, por Dios. El último periodo, afortunadamente, en la Secretaría de Salud Departamental hubo un equipo bueno, notable. No eran caqueteños. Unos chicos que vinieron unos jóvenes profesionales que vinieron del Huila, pero han hecho una tarea supremamente interesante. En la Secretaría de Salud Municipal, los caqueteños no dieron bolas, como se dice coloquialmente. Sabemos que los programas que impactan, que dan resultados, que después de un análisis sabemos que aportan tanto a los diferentes grupos etarios, son los programas mixtos e integrales. Es decir, tenemos que abordar los docentes cuando estamos trabajando en las instituciones educativas, debemos que abordar las instituciones, debemos que abordar los estudiantes, debemos abordar los padres de familia y la comunidad. Hay unos dispositivos muy importantes que debieron haberse manejado a través de la figura del plan de intervenciones colectivas, pero estoy convencido que no se hizo la tarea lo suficientemente bien, que son los dispositivos comunitarios, que son las zonas de orientación escolar, las zonas de orientación universitaria, las redes de base, las redes de habilitación en salud mental, todos estos dispositivos, las zonas de escucha. Es decir, estos dispositivos prestan un buen servicio en la medida que sean operativizados por persona que conozca del tema. Hay una dificultad, y es que los planes de intervención colectiva están siendo ejecutados al interior de la institución educativa precisamente cuando los estudiantes ya van de salida. Los docentes no tienen tiempo para darle a los operadores de estos programas. Los estudiantes están cerrando y aquel estudiante que tiene como tarea fundamental superar su año lectivo, seguramente emocionalmente no está preparado para recibir estos programas como lo sería iniciando el año. De modo que la invitación mía a los candidatos es que dentro de sus propuestas tengan unas propuestas dirigidas a impactar el consumo de sustancias psicoactivas en el departamento, que de por sí es alarmante. Muy bien, pues ahí estaba Jairo Trujillo, quien es especialista en adicciones y representante legal de la Fundación Alcatraz, quien nos acompañó hoy en Cara a Cara con Miguel Correa, especialista. Muchas gracias, Miguel, por haber aceptado la invitación. Agradeciéndole, muy agradecido nuevamente a usted, a su programa Cara a Cara con Miguel y por supuesto a TV5 por las instalaciones. Muy bien, también agradecimiento especial a todos los que se han conectado allí durante esta hora. Agradecimiento especial también a los que nos han seguido por nuestras redes sociales, específicamente por Facebook Live. Recuerden que cada día nosotros tendremos aquí la oportunidad de debatir y de escuchar temas de importancia, temas que conciernen a Florencia, al departamento de Caquetá, a la región. En este caso tocamos hoy el tema del consumo de sustancias psicoactivas, el decreto que se convirtió en ley por el Senado de la República, que fue sancionado, aprobado el lunes y queda para sanción presidencial para que se convierta en ley de la República, que permite que el consumo de sustancias psicoactivas en específicos lugares pues no sea permitido y sea sancionable como lo dice el mismo.
Agradecimiento especial también a ustedes porque cada día nos acompañan ahí. Yo soy Miguel Ángel Correa y los espero mañana con otros invitados aquí en Cara a Cara con Miguel Correa, la otra cara del periodismo. Muchas gracias.